Muy buenos días, bienvenidos. A veces no somos conscientes de que son como 100.000 veces o más por día que tu corazón late y te mantiene saludable. No somos conscientes y nos parece que está todo bien hasta que nos pasan algunas cosas y tenemos que hacer prevención. Vamos a hablar del corazón, vamos a hablar con la doctora Marianela Méndez. Ella es jefa del Departamento de Cardiología de CASMU. Es un placer tenerte, Marianela. Gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Hemos ido a visitarte, bueno, por la certificación de calidad que tiene justamente el Departamento de Cardiología, que es la única institución CASMU que lo ha logrado y que nos parece un desafío enorme, ¿no? ¿Cómo va eso? No, perfecto, porque no es solo llegar, sino mantener. Y en este año volvimos a certificar nuevamente en calidad con la UNED. Bueno, eso es muy importante. Y también se hace mucho hincapié en la prevención en CASMU, ¿verdad? Sí, o sea, la prevención primaria, o sea, de aquel paciente que no sufrió ninguna patología, es muy importante, hipertensión, obesidad, policlínicas de eso, pero además la prevención secundaria. El CASMU cuenta con un departamento que depende de la cardiología, de prevención secundaria cardiovascular, donde se atienden todos los pacientes que fueron revascularizados, con angioplastia, cirugía cardíaca, y es la única en su modelo que tiene un convenio con el Fondo Nacional de Recursos, en los cuales los medicamentos se les da gratis al paciente que están incluidos en eso. O sea que es muy importante y tenemos como 1.200 y algo pacientes que se van renovando. Sí, son muy inquietos porque no solamente eso, hemos también hablado aquí de la aplicación, una aplicación que vamos a volver a recordar, ¿no? Con un celular, para justamente poder hacer un monitoreo, pero a nivel personal. Contanos un poquito de eso. Claro, eso es lo que nosotros llamamos mi SG7. O sea, cuando un paciente tiene síntomas, a veces cuando llega el médico que llama o la unidad móvil, el paciente se le fueron los síntomas. Entonces, o se le manda un holter que se coloca 24 horas y cuando el holter lo tiene, dice, yo no sentí ningún síntoma. Entonces, esto es un aparatito que es fácil de usar, lo usa el mismo paciente, se le enseña. Es como un celular, lo trajimos y lo mostramos. Ahí está, se conecta. Los electrodos, que son 4, se les enseña y se conecta a un celular y el paciente se hace. Nosotros recomendamos que se hagan los primeros días 3 o 4 electros basales para tener el electro de referencia del paciente. Y después, cuando tiene los síntomas. Entonces, el paciente a las 4 de la mañana tiene un síntoma, se los coloca, registra y eso automáticamente va a la central del CASMU para el cardiólogo. O sea que nosotros somos el respaldo cardiológico de esos aparatos. Está buenísimo. Eso creo que es importante porque hemos detectado pacientes que tenían síntomas y que no sabían que tenían arritmias. Pero también piensan en los niños y nos va a encantar que nos cuentes de esa nueva policlínica. Ahí está. Bueno, yo creo que es importante porque nosotros estimamos que la muerte súbita cardíaca es un 65% de los fallecimientos de los pacientes jóvenes menores de 30 años. Es altísimo. Es altísimo, ¿no? Si bien no hay registros estadísticos, porque recién lo estamos haciendo, pero es muy importante. Y a pesar de eso, nosotros tenemos la obligación de disminuir esos riesgos, de prevenir a aquellos pacientes que puedan tener la posibilidad de tener una muerte súbita cardíaca. No solo a ellos, sino al entorno de los familiares de primera línea. O sea, eso es muy importante. Viste que a veces se habla de los deportistas, que decís, ay, están tan controlados, están exigidos, es cierto, pero bueno, con todo un plantel y sin embargo pasa. Ahora, ¿qué pasa cuando no se monitorea y cuando de repente no sos ese deportista de élite, sos una persona común? Claro. Porque a veces en los niños no se detecta. No. Por eso hablábamos de los niños y por eso quería fijarme las escuelas 404 y 178. Sí. ¿Qué pasó allí? Claro, nosotros, o sea, se formó esta policlínica, pero no solo la policlínica que atiende a esos pacientes que vengan, sino salir a la comunidad, salir a la parte de estudio, la parte universitaria, toda la parte docente, los clubes deportivos y las escuelas. ¿Para qué? Para hacer un screening de esos niños y buscar quiénes tienen alguna patología genética. Por eso es muy importante la policlínica esta que se creó, y que cuando sean grandes tienen la posibilidad de tener alguna miocardiopatía que desencadene una muerte súbita. Entonces creo que es importante la detección, ir a buscar
salir a la comunidad y detectar cuáles son nuestros niños que pueda pasar eso. Es que es una política de salud, ¿no? Es una Así. manera de poder hacer prevención de verdad. De verdad. Porque de repente un ritmo, una situación de estrés, alguien tiene y un niño de repente no se da cuenta. Claro. Le parece normal y natural. Y a veces no son normales. O sea, no es solamente Claro, no. acelerarse. Obviamente. ¿Verdad? No, además digo, a veces la primera causa de una afección así de alto riesgo cardiovascular es la muerte súbita. O sea, es la primera afectación. El paciente hace una muerte súbita y no sabemos, no había sido estudiado, y nosotros tenemos que llegar, mediante esta policlínica, lo que queremos es llegar a prevenir esto, o por lo menos buscarlo. O sea, cuando un paciente joven fallece, hace un paro cardíaco, nosotros tenemos que atenderlo, tratar de resucitar, sacarlo del paro, pero además estudiar la causa. ¿Por qué un paciente joven paró? Y no solo a ese paciente, sino al entorno familiar, porque la parte genética es muy importante. Nosotros en la policlínica, por ejemplo, primero es una policlínica de prevención de arritmias graves en pacientes jóvenes. Ese es el nombre. Buscamos a los pacientes jóvenes. Entonces, esta policlínica es la única en su modalidad, no hay en el país. Entonces, ¿cómo funciona? Es una policlínica en la cual llegan pacientes sin pase, o sea, puede ir pacientes, personas usuarias de CASMO o no CASMO. Y está estudiado por un equipo que es un equipo multidisciplinario y está compuesto por el Departamento de Cardiología, el Servicio de Electrofisiología de CASMO, el Departamento de Genética de CASMO y además tenemos el respaldo. O sea, atrás nuestro tenemos el Departamento de Genética de la Facultad de Medicina. Claro, yo pensaba en si tenés un entorno familiar, con algún familiar, abuelo, padre, madre, con alguna afección del corazón, esos niños son los ideales, para estudiar. Por eso entonces nosotros insistimos. En esa policlínica, o sea, está a cargo de uno del jefe de electrofisiología, del servicio de electrofisiología, el doctor Banerio. Entonces el paciente llega, ¿no? Se lo recibe, se le hace toda la ficha patronímica, o sea, el nombre, la edad, todas estas cosas. Se le entrega un formulario, está autoinformado para que llene todos los antecedentes personales y familiares. Se le hace un pedigrí familiar, en búsqueda, un electrocardiograma basal. Pero sencillo. Sencillo. Y ahí después seguimos con una ecografía cardíaca, un ecocardiograma Doppler color. ¿Por qué? ¿Qué buscamos? Buscamos que ese paciente, a ver si tiene alguna patología estructural en las cavidades del corazón. ¿Por qué? Tanto la parte izquierda como el ventrículo derecho, que es un enemigo a veces, es uno de los causantes de las arritmias cardíacas que van a sufrir en el futuro. Entonces, con ese ecocardiograma nosotros podemos detectar si ese paciente tiene alguna patología. Claro, ganás años de vida. Por eso. Y además con eso, si encontramos algo, ¿qué hacemos? Estudio genético. Entonces, nosotros apuntamos y una vez que detectás eso. un paciente, un niño con patología, ¿cómo es el proceso luego? Claro, o sea, ese niño se sigue desde el punto de vista cardiológico y hay, si de acuerdo a la patología y al gen que tiene, se hace tratamiento con fármacos para las arritmias, diferente tipo, claro. Y los cuidados que tiene que tener. Y se trabaja con toda la epigenética del ambiente, ¿no? Y creo un estilo de vida favorable para justamente mantenerse y controlar, en y además, yo qué sé, si un paciente fallece, pues se estudia el entorno familiar, claro. Porque hay una carga genética muy importante. O sea que yo creo que como que uno tiene, lo que tiene esta policlínica de deber es cuidar a nuestros jóvenes. Y a la sociedad. A la sociedad, a nuestros hijos, claro. Hermanos, a nuestra familia. Son los niños nuestros. La verdad que felicitaciones, Marianela, bueno, porque gracias. No solamente se ocupan de cuidar tu corazón cuando te pasa algo, con esa certificación de calidad y con un servicio fantástico, sino que la prevención es ir un paso adelante, ir a buscar, como dice ella, el screening con los niños, con las escuelas, con ese entorno. Cuando tenés claro. una genética favorable que te pase algo de este tipo, hay que acercarse entonces a la nueva policlínica de arritmias graves. Muchísimas gracias, Marianela. Muchas gracias por la tenerte. invitación. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Nos vamos hasta mañana, pero como ya sabés, va a haber más Buen Vivir temprano. Chao.